no ver Televisa, porque manipula la información. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que acude a nuestro estudio en la Ciudad de México, Javier Hernández Valencia, que es el representante en nuestro país de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Y bueno, pues le agradezco mucho que esté aquí para conversar en el programa. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues estuviste presente en Ginebra junto con otras personas, cada quien en su papel y su rol, en este examen periódico universal al que se sometió México, ¿no? Como otras naciones, en este ejercicio internacional donde se coloca la mecánica de evaluación, de recomendaciones en materia de derechos humanos, de posturas de los gobiernos de los países evaluados, en fin, todo esto que pasó en Ginebra la semana pasada y que ya emitieron un conjunto de recomendaciones que desde luego el Estado mexicano pues tendrá que hacer frente a ellas. Te agradezco que estés aquí, Javier, para que nos platiques del asunto y déjame tomar una frase que tú mismo comentabas antes de entrar al aire sobre el tema de la narrativa. Déjame citarte a ti mismo respecto a las cosas que se pueden decir de un examen como este a nivel internacional. Depende quién diga qué y cómo para saber qué le pasó a un país como el caso mexicano. En esta batalla por las percepciones y la narrativa, ¿cómo lo viste tú? Pues lo primero es una alerta. Yo creo que en general deberíamos evitar una narrativa de tipo deportivo, ¿no? Ganó, perdió por goleada o raspando. Empecemos por eso. Creo que una de las cosas que es importante es, digamos, convertir el conjunto del diálogo y del evento como tal en un proceso nacional y no solo en un incidente que cada 4 años va a exponer o no las virtudes o debilidades o deficiencias de un país determinado, y en este caso de México. Es para nosotros importante que entonces recuperemos la narrativa en perspectiva y código de las necesidades mexicanas. No de las necesidades de un actor, de las necesidades de México como país. Sobre cómo queda la percepción del asunto y bajo lo que tú mencionas de la narrativa, por ejemplo, de las cosas que se han dicho. Reprobado México. ¿Qué dices tú? ¿Es una buena manera de abordar el tema, de narrar el tema? Yo lo que diría es que es una manera parcial, no completa. Han habido en muchas de las intervenciones, y yo no diría tal vez la mayoría, reconocimiento explícito a lo que no solo ha sido informado por el gobierno mexicano, sino ha sido informado también por otros actores, a procesos y resultados en la modificación del marco legislativo mexicano que no pueden ser desestimados, empezando por la reforma constitucional de 2011 y por otras medidas legislativas, la ley de víctimas, la modificación de la ley de amparo, algunas leyes locales sobre desaparición forzada y, curiosamente, la víspera, el 22 de octubre, el paquete de iniciativas legislativas que el presidente Peña Nieto también presentó ante el Congreso. Ahora, lo que pasa es que en este mundo de las normas, la norma por sí no soluciona el problema y no cambia per se la realidad. Sin embargo, y allí sí yo tengo una visión particular, de repente todavía ingenua, pero todavía queriendo apostar por la reforma constitucional. La reforma constitucional llegó a México para quedarse, y no es una reforma para salir de una coyuntura de 3 meses, o de 4 meses, o de 2 años. Una reforma constitucional como la que aborda los temas de derechos humanos del 2011 tiene el potencial de impacto para décadas por delante, siempre y cuando la llenemos de pueblo, digo yo. Porque la reforma, como tal, obviamente es fruto de una enorme, contraintuitiva conjunción de las fuerzas políticas, del colectivo político mexicano y de una demanda creciente de sociedad civil, en un momento en el que justo se iba a abrir el periodo electoral y en el que probablemente todos hubieran pensado que esto no había valor agregado en ponerse de acuerdo, sino en marcar diferencias. Sin embargo, México se da esa reforma. Pero
se da casi en este contexto de clase política y élites intelectuales y organizaciones sociales que para mí plantean la tarea, no solo pendiente, sino inacabada, de hacer de la reforma un instrumento cotidiano de los ciudadanos. Déjame detener un segundo, Javier. Desde luego entiendo el énfasis que pones en esta parte incluso de la postura del Estado mexicano sobre el examen con la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. Pero me gustaría regresar al tema del propio examen periódico universal en lo básico, en la construcción de una narrativa, como tú dices. Vamos al ABC, si te parece bien. Ayúdame o descríbeme qué es el examen periódico universal, cuál es la mecánica, para qué sirve. Muy bien. Con riesgo a que hagámoslo rápido para no aburrir a nuestros telespectadores. Y no los aburrirás. Esto es un mecanismo de revisión del tema de derechos humanos que se decidió se iba a extender al conjunto de países, porque antes el Consejo de Derechos Humanos, anteriormente llamado también Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, solo se enfocaba en las áreas críticas. Entonces los países que se veían de manera individual eran los países en los que se consideraba habían los problemas más graves. Y entonces ciertos países africanos, algunos países asiáticos, ciertas dictaduras latinoamericanas. Esto generaba, obviamente, una especialización en esos países, pero una tendencia a no saber qué pasaba en otras regiones del planeta, probablemente menos conflictivas, pero también con problemas internos que merecerían ser sobrellevados. Un ejemplo al azar, cualquiera. Hay una diferencia entre decir los graves problemas en la República Democrática del Congo, y entonces pues que el Consejo de Derechos Humanos se aboque a ello, o los problemas en Finlandia, ¿no? Y entonces se llegó a este consenso mundial de que sería útil que todos pudieran pasar bajo el mismo examen. Todos son todos. Todos, los 194 Estados miembros de la Asamblea General. Ahora, el Consejo es una reducción por regiones de esos 194 en el Consejo votados para que tengan silla en el Consejo. Hay 47. Entonces el Consejo organiza su sesión de trabajo para decir, vamos a hacer pasar a los 194 y hay que hacerlos pasar a todos. O todos de limón o todos de frambuesa. El ejercicio... Como decimos en México, todos crudos o todos rabones. Bien. Y ese ejercicio comenzó hace exactamente 4 años. El primer ciclo de revisión tardó además 4 años. Sí. Para que pudiéramos hacer el tiempo de ver uno por uno a todos los países, y ahora México ha ido a su segundo ciclo. Entonces, para explicarle a los telespectadores, este es un ejercicio en el cual los que toman la palabra no son los expertos en derechos humanos de las organizaciones internacionales hartamente conocidas, que podemos mencionar, Amnistía Internacional. No, son los propios países. Son los propios países, es el club de los países. Exacto, los países evalúan y preguntan al país evaluado. Exacto. Déjame hacer una pausa, Javier, y regresamos, si te parece, cerremos la explicación que está dando de la mecánica y luego continuamos con el contenido de lo sucedido. Volvemos con Javier.